32 minutos de la mañana seguimos con más de A Tu Salud, la revista, y nos acompaña un amigo de la casa, aquí en el estudio, el doctor Leoncio Moncada, cirujano plástico especialista en trasplante capilar. Y precisamente vamos a hablar del trasplante capilar porque sigue siendo una intervención que genera muchas inquietudes, muchas dudas e incluso la calvicie como tal es un problema que preocupa mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Agradecido, María Laura, por tu invitación y gracias a todos tus radioescuchas que siempre apartan un tiempito para oír esos grandiosos mensajes que tienes. Gracias a Dios. A ver, Leoncio, muchos mitos con respecto a la caída del cabello y en tantas conversaciones que hemos sostenido, tú nos has aclarado que principalmente la causa de la caída del cabello es la genética y contra la genética pues es muy poco lo que puede hacerse. Entonces, ¿cuáles son las soluciones para la caída del cabello? Ok, fíjate, es importante porque en eso que acabas de mencionar hay cosas que hay que aclarar. Por ejemplo, la caída del cabello androgenética, hablando solamente en el sentido androgenético, porque hay otras patologías que pueden hacer que el cabello caiga. Por ejemplo, patologías virales, bacterianas, micóticas, etcétera. Ya eso pertenece al área de la dermatología como Pero tengo tal. entendido que cuando se corrigen el problema que las ocasionas, pues vuelve a crecer el cabello, ¿cierto? Por lo general en un 90% sí, porque también tenemos las autoinmunes, por ejemplo, la alopecia areata, que en algunas oportunidades tarda mucho para que el cabello vuelva a crecer en esas zonas e inclusive en algunas de las oportunidades el cabello no crece más, sino que se expande esa patología y puede llegar a inclusive afectar a todo el cuerpo, todos los vellos o todos los pelos del cuerpo, ceja, pestaña, bigote, etcétera. Sí, conocemos casos públicos así, es exacto. Pero también tenemos, por ejemplo, alopecias cicatrizales, que son alopecias también pertenecientes al área de la autoinmune, que hacen que el cabello se caiga y no se puede recuperar más tampoco, excepto después que la patología esté controlada por un dermatólogo, que haya pasado un número de meses ya especificado en la parte de la investigación para entonces esos pacientes poder calificar para el trasplante de cabello también. Ok, vamos entonces a la androgenética, que estabas Así comenzando es. a describir. ¿Qué pasa en esos casos? Simplemente es la genética, la gente se le empieza a caer el cabello por mandato de los genes. ¿Qué se hace allí? Así es como tú lo acabas de decir, es netamente hereditaria o androgenética. La heredas por parte de papá, de mamá y unas cuantas generaciones atrás. Y esto es importante aclararlo porque a veces todo el mundo viene y solamente dice, pero mi mamá y mi papá no sufren de calvicie. Sí, pero hay que investigar a los abuelos, a los bisabuelos, los tatarabuelos para entonces saber o identificar de dónde es este gen. Fíjate que tanto es así que existe un estudio genético donde tomando una simple muestra de la mejilla, inclusive de un niño, puede ser hasta un recién nacido, y haciendo ese estudio, un estudio de laboratorio de genética, ya el lugar genético de la calvicie está identificado y ya tú puedes predecir si un niño va a sufrir o no de calvicie androgenética. Ajá, soluciones para la calvicie androgenética. Mira, las soluciones para la calvicie androgenética existen. Lo malo es que el paciente no toma en cuenta que el tratamiento tiene que ser per se, por el resto del tiempo que él quiera tener cabello. El día que el paciente entienda que los tratamientos existen, pero que tiene que hacerlo por el resto de la vida, estos pacientes van a poder conservar su cabello, no en un 100%. Obviamente, a lo largo de la vida, en los próximos 20, 30 años tomando medicamentos, pueden llegar a perder un 10, 15, 20% si el tratamiento fue bien practicado. Pero siempre hay pérdida. Pero obviamente siempre hay pérdida porque ese folículo que nació con ese gen, que lo heredó de los padres, diariamente sufre la afección de las hormonas y son las hormonas las que finalmente terminan tumbando el cabello de esta región. No tumbando porque está mal explicado por mí también en ese sentido. La calvicie androgenética se caracteriza por ser un fenómeno de miniaturización. Nunca el cabello se pierde. Podemos ver con microscopios estereoscópicos de luz polarizada cabellos en esas regiones que están muy miniaturizados, se convierten de negro a amarillo y obviamente reflejan la luz y por eso no se ven. Solamente no se ven en aquellos pacientes que afeitan su cuero cabelludo. Ahora, vamos con solución en este caso, ya sea farmacológica, que implica un empleo de este fármaco de por vida, como bien lo acabas de explicar, pero hay otras opciones, la cirugía capilar, la nueva cirugía capilar, no esos métodos precedentes que hemos visto que dejan cicatrices muy fuertes o que no se ven naturales. ¿Cómo ha avanzado la cirugía capilar? Bueno, imagínate, yo hago trasplante de cabello en Venezuela desde 1998. Tengo toda esa trayectoria haciendo cabello. Te puedo explicar, en 1998 no hacíamos otra cosa que no fuera el trasplante de tira o lo que llaman el FUT, así está denominado por sus siglas en inglés,
Y era un trasplante donde poníamos anestesia local en la parte posterior, extraíamos una tira, se seccionaban los cabellos de esa zona con hojilla y luego se abrían con otra hojilla en la parte donde se iban a recibir y se ponían con pinza. Eso fue evolucionando poco a poco hasta que hoy en día tenemos la técnica del FUE. Ya inclusive yo mismo no practico más el método de la tira. A mí, en mi experiencia y obviamente en toda esta evolución del trasplante de cabello, me parece que es como hacer en un paciente con una vesícula hoy en día una incisión enorme y hacer una cicatriz enorme en la pared abdominal cuando puedes usar una laparoscopia por lo menos en un 90% Y de con los dos casos. agujeritos muy pequeños hacer la misma intervención. No, inclusive ya ahorita ha evolucionado tanto la laparoscopia que puedes hacerlo por un unipuerto a nivel del ombligo, utiliza la misma cicatriz umbilical y ya no tienes ninguna otra cicatriz en la pared abdominal. Claro. ¿Ves? Ahora, ¿cuáles son las ventajas entonces de esta nueva técnica de cirugía capilar, doctor? Mira, las ventajas te las pueden explicar los mismos pacientes que puedes contactar a través de mi Instagram, donde te van a decir que no hubo dolor, no hay formación de costras, el paciente está lavando el cabello en su propio hogar en las próximas 48 horas en su ducha con champú, sin supervisión de ningún tipo. El paciente no, aquí en Venezuela obviamente tomamos un poquito de antibiótico, nos gusta ser un poco precavido, pero en otras partes donde practicamos el trasplante ya ni siquiera antibióticos estamos poniendo para la casa, siempre hacemos la profilaxia a nivel de la cirugía. ¿De dónde obviamente. se toma el pelo donante o el cabello donante, hablando en términos correctos? En realidad el término pelo o cabello universalmente todo es conocido en inglés con el nombre de hair y es un solo pelo para todas las partes del cuerpo, un poco en Latinoamérica y en el español que es tan rico en las palabras donde hacemos cambio de acuerdo a la ubicación del corporal que tenga, ¿no? Pero en realidad hablamos de un solo tipo como cabello como tal, independientemente de la ubicación que tenga, y hoy en día no solamente nos restringimos al área donante, hoy en día podemos hacer algo que se llama trasplante de cabello de cuerpo, que podemos tomar del pecho, de la espalda, de las piernas, de los brazos, obviamente. Cada paciente es un universo diferente. Un paciente sin una evaluación adecuada es un paciente que no sabemos si va o no a calificar para determinado procedimiento quirúrgico o si ese paciente es candidato. Por ejemplo, fíjate, en el caso de las mujeres, no todas las mujeres califican para trasplante de cabello. ¿Por qué? Porque las mujeres pueden hacer dos tipos de calvicie diferentes. La mujer puede hacer un tipo de calvicie femenina porque es una fémina, pero el patrón de clasificación puede ser o masculino o femenino. Si el patrón que tiene esa fémina es masculino, califica para un trasplante de cabello. Si es un patrón femenino o universal, no califica para el trasplante de cabello. Porque los cabellos de la zona donante van a estar marcados igual con el receptor y cuando los trasplantes ahorita están gruesos, pero en el tiempo van a sufrir el proceso de adelgazamiento y van a terminar desapareciendo visualmente del área, más no físicamente porque como lo dije anteriormente, ese cabello siempre va a estar allí aunque sea miniaturizado. Bueno, vamos a hacer una pausa. Al regreso continuaremos conversando con nuestro invitado, el cirujano plástico especialista en trasplante capilar o de cabello, Leoncio Moncada. El tema es precisamente cirugía capilar y ahorita estamos hablando de la pérdida de cabello o calvicie femenina, alopecia femenina. Al regreso vamos a seguir con este punto que me parece bastante interesante. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos.